Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que este tema es un tema que está, en- creo que es de tendencia, ¿no? Está como así en los trending topics, me parece, porque la salud necesita y se tiene que apoyar más en las tecnologías basadas en la salud. Me parece que un poco el planteo es que cada vez hay mayores exigencias de tener salud de calidad, respuestas más rápidas. Hoy todo es como, no sé, o sea, pedimos un Cabify y tiene que venir ya, prendemos, hacemos así, tenemos que tener la película en Netflix, o sea, como que la tecnología nos acelera a todos y me parece que también en esto el tema de la salud está teniendo el impacto de que todo el mundo necesita respuestas más rápidas, más certeras, de mayor precisión. Y me parece un poco que estas dos frases las traje un poco para que pensemos juntos si realmente la tecnología está impactando, creo que sí, cuánto, cómo, cuáles son los desafíos económicos, de talento, éticos, de normativa que se plantean cuando incorporamos todo esto que se llama las tecnologías basadas en conocimiento. A lo mejor, para dar un panorama, en la Argentina existe una ley de economía del conocimiento, no sé si todos la conocen. Esa ley define áreas específicas que van desde el software en todas sus variantes, al IoT, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería nuclear. Todas son, muchas de estas que estoy nombrando, me parece que tienen siempre un impacto importante en la salud en todas sus intervenciones, ¿no? En la prevención, en los tratamientos, en diagnóstico. Entonces, me parece bueno plantear ya de antemano, o por lo menos adelantar la respuesta, que me parece que las tecnologías basadas en conocimiento están impactando y mucho en la forma de hacer salud, de hacer tratamientos, de hacer diagnósticos, etcétera. A mí me gusta también preguntarles si ustedes creen que hoy estamos en la era digital o en la era del conocimiento. Eh, no sé, que no, no sé si yo quiero así como, ¿viste? A mí me gusta, como doy mucha clase, me gusta. Pero bueno, me parece que estamos en una era del conocimiento, más que en la era digital. Sí, la era digital quedó atrás, ¿sí? No es que quedó atrás, conviven. Me parece que la era del conocimiento es de alguna manera un concepto más amplio que engloba la era digital. La era digital es la que irrumpió cuando irrumpió Internet, los smartphones, etcétera. La era del conocimiento es cuando empezamos a utilizar todos esos medios para generar conocimientos que hoy, por ejemplo, impactan en la salud, pero impactan en muchísimas otras áreas, como la inteligencia artificial, la biotecnología. Hoy hay cruces increíbles entre la inteligencia artificial y la genómica, entre la biotecnología, la informática, entre la realidad aumentada y la impresión 3D. Entonces, hoy estamos un paso más allá y hoy lo que tenemos es una era del conocimiento, ¿sí? Entonces, un poco para ponernos de acuerdo de que vamos a hablar un poco más allá de las tecnologías tradicionales de la digitalización. Bueno, un poco lo veníamos adelantando porque pareciera que estas tecnologías impactan en la salud y de alguna manera en todas sus facetas. La cantidad de datos que se generan. Hoy creo que lo que sobra es información, siempre digo lo mismo, hay mucha información, lo importante es saber usarla y analizarla. Ese es el desafío. Hoy tenemos información por doquier, o sea, por minuto se generan no sé cuántos terabytes de información. El problema es tener las tecnologías, tener el conocimiento, los recursos humanos para que esa información pueda ser analizada y aprovechada, ¿no es cierto? La innovación en general impulsa a tener este tipo de desafíos. Yo siempre digo, hay algunas crisis que hay cuando uno cambia de paradigma, tenemos siempre momentos donde conviven varios modelos.
Me parece que estamos en un modelo donde convive la receta electrónica, la receta en papel, la historia clínica más menos, acá lo tenemos a Rodrigo, la historia clínica más menos avanzada, todavía nos falta la interoperabilidad de todos los sistemas, pero bueno, es el proceso natural cuando uno trata de cambiar de paradigma, ¿no es cierto? Claramente la experiencia del COVID aceleró todo esto. Yo creo que a lo mejor, si bien el futuro ya está entre nosotros, creo que el COVID hizo que ese futuro estuviera más cerca de lo que esperábamos y tuvimos que prepararnos demasiado rápido y demasiado, no digo improvisadamente por falta de capacidad, sino improvisadamente por lo inédito de lo que sucedió en la pandemia, ¿no es cierto? O sea, era una cosa, realmente era como no tener respuestas, no podíamos responder con las soluciones tradicionales a todos los problemas que la pandemia en su momento nos impuso como sociedad, tanto desde el ámbito público como desde los ámbitos privados. Me parece que ahí hubo un cambio profundo no sé si de paradigma, pero sí aceleró la transformación. Otro tema que también hoy está muy, digamos, es un esquema nuevo y que también la pandemia lo puso de relieve, es el caso de las empresas farmacéuticas. Se da en todos los sectores, pero en el caso de las empresas ligadas a la salud, que tienen habitualmente mucha inversión en I+D y que apuestan a la innovación como un diferencial, hoy, en muchos casos, corporaciones y algunas empresas no tan corporaciones, que pueden ser más pymes, se tratan de apoyar en startups, en las universidades y en nuevas ideas que están surgiendo por fuera del ámbito propio de la empresa, ¿sí? Es cada vez más costoso hacer I+D, cada vez hay que hacer I+D más rápido para no perder la competitividad. Entonces, en general, hay todo un nuevo esquema donde muchos proyectos que pueden provenir de universidades o algunas startups o spin-off o algunos casos puntuales que a lo mejor son de alguna manera una iniciativa innovadora para una empresa o una pyme ya de alguna manera consolidada. Esto es un poco el cuadro que a mí me hace pensar que hoy estamos ante el paradigma de la era del conocimiento, donde vemos, bueno, yo no veo acá el punteo, pero ni el punterito, pero lo que quiero mostrar es que acá lo que sucede es que, no veo porque soy medio, pero bueno, creo que se nota. Lo que quiero decir es que tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, cómo cruza automáticamente muchas áreas de la salud, cómo cruza los procesos clínicos y administrativos cruzados por distintas disciplinas y cómo cruza la parte de comunicación, integración y tratamiento. O sea, lo que nos está sucediendo es esto. Por eso digo que estamos en una era del conocimiento y que en la salud se ve súper reflejado, porque todo esto se cruza para obtener mejores resultados en los diagnósticos, en los tratamientos, en la atención primaria, en la gestión propia de la salud, y eso es lo que quiero plantearles, ¿no es cierto? Que nosotros estamos tratando de que este cubo mágico se pueda completar de la mejor forma posible y que para esto necesitamos que los actores públicos, los privados, universidades, centros educativos como este, estemos todos por lo menos de acuerdo en que estamos o tendríamos que estar en esto, para después avanzar en los procesos que corresponden. Acá, esto es de una consultora bastante famosa, se llama McKinsey, que siempre hace cosas súper así extraordinarias, que tiene una torta de plata que no puede, que bueno, nada, son las cosas que suceden cuando se tiene plata. Entonces, hacen este tipo de estudios que siempre lo que hacen es, de alguna manera, qué sé yo, como interpelarnos o ponernos un poquito mirando más allá de lo que nos pasa hoy como sociedad en la Argentina, en el área puntual de la salud. Y acá un poco son las tecnologías, dónde está la tecnología dentro de 5 años en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en el resto del mundo, y dónde se supone que vamos a estar dentro de 25 años en cada uno de estos países, ¿sí? Esto es un poco también como para pensar y reflexionar y tener de alguna manera la posibilidad de pensar estrategias
que nos permitan pasar de acá a acá y bueno, y ver qué es lo que tenemos que preparar, ¿no? O sea, qué cosas hay que mejorar, qué desafíos tenemos, qué tenemos que cambiar, en dónde tenemos que profundizar algunos aspectos. Bueno, entonces un poco la pregunta para ver si podemos llegar a eso que planteaba Mackenzie, a este cubo mágico con todos los cuadraditos más o menos completos. Lo que pregunto acá tiene que ver con precisamente cómo tenemos que hacer desde el lugar que nos toca, vuelvo a insistir, el Estado en sus distintos niveles, hospitales, ministerios de salud, bueno, de las provincias, clínicas privadas, obras sociales, universidades, médicos, asociaciones científicas, asociaciones médicas, etcétera. Tenemos que pensar que va a haber nuevos protagonistas en este nuevo mundo, ¿sí? Entonces, a lo mejor antes las decisiones se tomaban de alguna manera un poco más verticalmente. Hoy me parece que para llegar a estas cuestiones hay que ampliar de alguna manera la cadena de opinión, digo yo. O sea, a ver, una cosa es ampliar la cadena de opinión y otra cosa es que te digan dónde tenés que ir 25 personas, pues si no, no vas a ningún lado, ¿sí? Si 25 personas te dicen 25 cosas diferentes y no sabes vos a dónde querés ir, no te sirve ampliar la cadena de opinión. O sea, hay que saber dónde ir y escuchar. Pero sí es importante pensar en todos estos nuevos protagonistas que se ponen, por ejemplo, en manifestación en estos esquemas o en estos procesos. No sé, yo ahora estoy casualmente en el Ministerio de Salud asesorando a la unidad de gabinetes de la ministra. Y bueno, nada, y pregunté, ¿se reunieron alguna vez con la Cámara Argentina de Software? Entonces, no lo sé si se reunieron. Y la pregunta es, bueno, y habría que reunirse, porque ellos tienen un área de vertical que es tema de salud. Entonces, ahí es donde uno tiene que ampliar la mirada y tratar de pensar que hay actores que hasta ahora no estaban incluidos y tendrían que... ¿Sí? ¿Está bien? Y tendrían que estar. Después hay cambio de reglas, ¿sí? Me parece que esto es muy importante. Tenemos que ser, yo siempre digo, todos más flexibles, porque si hay que empezar a colaborar, a ser interdisciplinario y demás, también tenemos que lograr mejorar hacia adentro nuestras estructuras, no solo mentales, sino también nuestras estructuras legales, ¿sí? Hay que pensar de qué manera podemos hacer acuerdos que sean factibles y que no queden en una carpetita dormidos, porque después la burocracia de cada una de las instituciones es una máquina de impedir. Todas esas cuestiones se tienen que ir cada vez modificando más porque realmente necesitamos para esta colaboración más dinámica en instituciones flexibles o por lo menos que no impidan. Hay nuevas formas de liderazgo en este nuevo mundo porque la tecnología hizo todo más horizontal, entonces realmente necesitamos que la gente que esté a cargo de algunas decisiones tenga la posibilidad, vuelvo a insistir, de esta escucha activa, que no sea una escucha simplemente por compromiso, pero entender que hoy nadie tiene todo el conocimiento, porque en ese cuadradito mágico que mostramos, no hay nadie que pueda ocupar todos los cuadrados mágicos. Cada vez los problemas son más multidisciplinarios, más multicausales, las soluciones también son más complejas, entonces sí o sí tenemos que escuchar otras opiniones y tratar de entender y aprender con H para que podamos tener una solución que sea distinta, original y que le dé de alguna manera una respuesta a una problemática que a lo mejor hasta ahora en salud y en cualquier ámbito puede no ser, digamos, totalmente, puede ser bastante nueva, ¿sí? Y después esto de la permeabilidad para hacernos nuevas preguntas. No hay que tenerle miedo a hacerse preguntas nuevas, me parece que eso es importante, y no hay que tenerle miedo a hacerle preguntas al paciente, no hay que tenerle miedo a hacerle preguntas al médico, a la enfermera, al que toma la decisión, al que trabaja en ANMAT. O sea, tenemos que saber hacer preguntas novedosas. Y las preguntas novedosas también nos ayudan a comprender a lo mejor algún desafío que hasta el momento no lo teníamos en el radar, ¿sí? Bueno, los cambios, estos son un poco algunos actores clásicos del sistema de salud
Y claramente en estos casos lo que nosotros pensamos es que todos estos tienen que estar involucrados en un nuevo formato para aprovechar este nuevo paradigma de las tecnologías basadas en la salud, ¿sí? Entonces, tener claro que los consumidores tienen un rol fundamental. Ustedes no sé si saben, pero por ejemplo en todo lo que es la parte de software hay un esquema, un actor central que es el usuario. La experiencia de usuario en el software es como el top, o sea, si el usuario no te da el ok, básicamente no saldría ningún software, ninguna aplicación a la venta, ¿sí? Bueno, tenemos que empezar a tratar de entender que si el paciente es el foco, hacer con el paciente un sistema más sistemático de experiencia del usuario. Y no hablo solamente de ensayos clínicos que tienen que ver con temas de medicamentos, sino de todo tipo. ¿Qué también se siente cargando datos en una historia clínica, sabiendo que esa historia clínica a lo mejor puede ser utilizada? O sea, es toda una revolución mental que también tenemos que hacernos nosotros porque realmente hay un cambio que están trayendo las nuevas tecnologías en todas sus formas. Un poco cuáles son esas nuevas tecnologías, las mencionamos antes, pero bueno, la inteligencia artificial y el Big Data para analizar grandes cantidades de datos. Por supuesto que primero tenemos que tener esos datos, tenemos que tener esa información, se está empezando, qué sé yo, en Europa hay, por ejemplo, toda una iniciativa de repositorios de datos de salud. Acá tenemos que trabajar sobre esos temas. La impresión 3D, que la impresión 3D hoy se utiliza muchísimo, que tiene que ver tanto, por ejemplo, con pequeñas partes, por ejemplo, me acuerdo en el COVID que había muchísimas iniciativas para reemplazar los conectores o un dispositivo que pretendía conectar a 2 pacientes en un mismo respirador, pero después obviamente la práctica hizo que no se aprobara. La impresión 3D hasta de órganos hoy se está trabajando, ¿sí? O sea, la impresión 3D está modificando todo esto y con todo esto tenemos que modificar también nuestras lógicas y la de los médicos. Oye, ¿algún médico está hoy preparado para decir, che, vamos a probar un órgano impreso en 3D? ¿O lo haría? ¿En cuánto tiempo va a llegar eso? Y los médicos, ¿qué tanto van a aceptar probar un órgano? No sé, yo no sé si, o como lo pregunto porque es lo que está sucediendo. Entonces, digo, obviamente va a haber una regulación, serán aprobados por las autoridades regulatorias de cada uno de los países, pero más allá de las autoridades regulatorias, digo, los médicos hoy ¿están preparados para hacer eso, sabiendo que a lo mejor hay una crisis? Justo hablamos de los órganos, un tema medio, pero bueno, sin entrar en polémicas políticas y demás, por supuesto, pero digo, los órganos en 3D es una realidad, hoy se están haciendo. Bueno, todo lo que es el IoT, hoy tenemos dispositivos, pulseras, tobilleras, mismo también los jugadores de fútbol se ponen dispositivos para ver cuánto corren, si el ritmo cardíaco funcionó bien, si funcionó mal. Se utiliza muchísimo para todo lo que tiene que ver con la tercera edad. Entonces se les ponen determinados dispositivos para hacerles un seguimiento y que no tengan que ir con los controles médicos. Entonces levantan distintas variables, presión, ritmo cardíaco, el tema de la oxigenación. Bueno, todo eso está, los chatbots que tratan de golpe de orientar primero antes de que tengan que ir a una consulta específica. Todo esto también hace que a lo mejor sea más accesible. En el interior de la Argentina muchas veces no tenés especialistas en un tema y a lo mejor antes del especialista vos haces un chatbot y en 4 o 5 preguntas previas te indican qué especialista. Entonces en lugar de la bala de plata, de tener que viajar 200 kilómetros al cardiólogo y en realidad no era para el cardiólogo, era para un neumonólogo, bueno, capaz que eso lo podés resolver y hacer de golpe más accesible el acceso a la salud. El blockchain, que tiene que ver no solo en la industria farmacéutica, que ya se usa para la trazabilidad de los medicamentos, sino también en las historias clínicas. Todas las historias clínicas deberían tener, de alguna manera, esta tecnología que permita asegurar, yo lo miro a Rodrigo, no sé, lo estoy poniendo en un pobre, el blockchain tendría que ser utilizado en las historias clínicas porque son datos muy relevantes y críticos. Entonces, todo eso también es importante. La realidad aumentada, que se utiliza también muchísimo, por ejemplo, para la capacitación, cuando uno, antes de entrenar
digamos, en cirugías, se está utilizando muchísimo la realidad aumentada. La biotecnología creo que es un tema que acá lo manejan y lo dominan. No voy a explicar cómo la biotecnología está impactando en la industria farma y todos los medicamentos novedosos y las moléculas que se pueden ir desarrollando para distintas patologías que se pensaban hace un tiempo como intratables y que hoy pueden tener cierto acceso. Acá faltan bajar claramente los costos, esto es otro tema. Y la nanotecnología, que también nos ayuda a tener desde sensores ligados al tema del IoT, porque para que podamos poner sensores más pequeños en determinadas partes del cuerpo y demás, pero también en todo lo que tiene que ver con la farmacia, con los nanodeliveries que sirven de alguna manera para que el medicamento pueda ir directamente al blanco y que no tenga demasiados, ¿cómo se llama? Contraindicaciones, ¿no? ¿Qué? Ahí está, efectos adversos. Gracias, Cintia. Perfecto. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para que este ecosistema de tantas tecnologías y demás puedan ser aprovechados y puedan iniciarse en un proceso más sistemático y regular? ¿Sí? Bueno, acá un poco creo que son algunas pautas, que algunas les estuve diciendo, lo de escuchar, lo de propiciar una integración intergeneracional me parece fundamental. Escuchemos a los más jóvenes, aprendamos de los más jóvenes, no tengamos temor cuando nos dicen que hay que hacer determinada cuestión o determinada solución que nos parece como de medio exótica, pero puede ser una solución válida. Bueno, convencimiento de los agentes de salud, los médicos, las enfermeras, todos deberíamos tratar de que haya un cambio cultural proclive a aceptar que el conocimiento llegó para quedarse. O sea, así que creo que ahí es como un tema que no hay vuelta atrás, o nos adaptamos todos y entendemos o vamos a un problema. Y un poco este gráfico lo que trata es de ver cómo sería todo un proceso virtuoso, interesante, en el ámbito de la salud, de cómo tratar de pensar proyectos de creación de valor mediante las tecnologías basadas en conocimiento, cuáles son las etapas, ¿sí? En cada una de las etapas, esta tiene que ver más con la investigación, esta tiene que ver más con la gestión, y por allá ya tenemos más la parte del marketing o comercialización o implementación en los pacientes directamente. Y lo que deberíamos preguntarnos cuando llegamos a este final es nuevamente pensar si funcionó esto que decíamos de la experiencia al usuario, ¿no? Volver a preguntarle al paciente, al usuario, al cliente y volver a empezar el ciclo si fuera necesario para retomar o mejorar lo que no se había hecho bien y generar de vuelta ese valor, esa idea, ese problema y terminar en una solución nueva o en la misma solución mejorada, ¿sí? Bueno, esta es un poco la propuesta de la charla como para no entrar demasiado en profundidad en ninguno de los temas y ser amplia en cuanto a los procesos que me parece que se vienen y que tendríamos que aprovechar. Gracias.